Bueno, hoy día es la primera clase de vectores y tenemos que vectores tiene dos características. Una de ellas es la magnitud, la otra de ellas es la dirección. Y la magnitud se representa comúnmente dibujando una flecha, donde la magnitud se representa a través del largo de la flecha. Ayer les pedí que ustedes investigaran un poquito sobre las características de un vector y las cantidades vectoriales y escalares. ¿Qué trajeron pensado a la clase respecto de lo que pedí ayer? ¿O investigado? Josefina, por ejemplo. ¿Qué revisó usted respecto de las características de vectores y sobre las cantidades escalares y vectoriales? Sí, puede comunicarlo por el chat. Yo lo puedo leer. Ok. Josefina está comentando a través del chat. Tiene algunos problemas con el micrófono. Dice que un vector lo representa una flecha, su longitud es proporcional a un valor numérico, tiene dirección. Ya. Que es la recta sobre la que está. Ok. ¿Y qué cantidades serían vectoriales y qué cantidades serían escalares? Consuelo Pereira, ¿qué cantidades son vectores y qué cantidades son escalares? A ver, Cristóbal nos comenta a través del chat. El peso, ¿qué sería el peso? Ya empezaron a aparecer algunas cosas en el chat. A ver, Cristóbal nos dijo el peso, pero no dijo nada respecto del peso, así que en realidad no nos dijo nada, no nos sirve de nada lo que dijo Cristóbal, el peso. ¿Qué es el peso? No sé, hay que ver qué es el peso. Catalina nos dice que escalares solo se definen por un número. Ya, ¿solo un número? ¿No tienen unidad de medida? Pablo dice escalar, no sé a qué se refiere Pablo. Consuelo dice vectorial es la velocidad, aceleración. Ya, entonces ahí Consuelo nos indica dos cantidades que dice que son vectoriales, como la velocidad y la aceleración. Gabriela nos dice que vectorial sería, por ejemplo, la velocidad porque tiene cantidad, dirección y sentido. Consuelo luego nos dice que el desplazamiento, pues me imagino que también es vector. Pablo nos indica que la fuerza es vectorial. Cristóbal nos dice el momento angular. Nuevamente Cristóbal no nos dice a qué se refiere con eso. Cristóbal, no me sirve en su respuesta si usted no me dice si eso es vectorial o escalar. Nayeli dice que la aceleración es vectorial. Ya Cristóbal después dice que ambos son escalares. Vamos a tener que revisar eso. Gabriela nos indica que escalar sería el volumen, porque solo tiene cantidad y no tiene dirección ni sentido.
Y las vectoriales requieren de una dirección, además del número. Pero, ¿número es solo número o número y unidad, Catalina? Miguel dice completamente determinada por un número y sus dígitos. Ya no sé qué quiere decir ahí Miguel con eso. Catalina indica que sí, tienen unidad. Ya. Bueno, Cristóbal nos indica que todo lo que ha nombrado son escalares. La verdad es que entre medio nombró dos vectores. Así que no está reconociendo del todo los vectores y los escalares. Brandon. Sí, pero ya se está conectando muy tarde, así que los voy a hacer esperar un rato. Son escalares, pero el peso no es una fuerza, por lo que sería vectorial o no. Efectivamente, Nayeli ahí dio un esclavo cuando dice el, el peso no es una fuerza, por lo que sería vectorial o no. Ya, ahí qué está diciendo usted, ¿está aseverando que el peso es o no es una fuerza? Venus indica que se le pegó el video y el audio. Intenta reiniciar, Venus. Wow, han llegado muchos mensajes. Ya, Sofía dice que el vector tiene magnitud, dirección y sentido, y el escalar solo tiene magnitud. Cristóbal dice tiene solo magnitud que se mide en unidad, carecen de dirección o sentido. Ya, Sofía dice vector sería fuerza, velocidad, aceleración, el vector desplazamiento, el peso. Ya, vamos a detenernos aquí entonces, un momentito, voy a ingresar a los que llegaron tarde. Ya, lo primero que me voy a detener. Varios indican que el vector tiene magnitud, dirección y sentido. Otros indican que el vector tiene magnitud, dirección. Entonces, ¿con qué nos quedamos? El vector tiene magnitud, dirección, sentido. ¿Qué tenemos ahí con con las características de un vector? ¿De qué depende si hablamos de que el vector tiene sentido o no tiene sentido? ¿Nos quedamos solo con magnitud y dirección o necesitamos de magnitud, dirección y sentido? ¿Qué diferencia a cada una de esas características? Vamos a compartir. Ya, entonces, acá vamos a plantear una tercera parte con pregunta. ¿El vector tiene sentido o no tiene sentido? Fernanda nos dice, la dirección es la recta por la que se traza el vector en el plano y el sentido es el lugar geométrico al cual se dirige el vector. ¿A qué se refiere con eso del lugar geométrico? No me están copiando definiciones de Google si es que ustedes no lo entienden. Yo quiero que ustedes me expliquen con sus palabras. Así que, Fernanda, ¿qué es el lugar geométrico? Ya. Paula nos dice que si tiene sentido, están diciendo que hay o no hay sentido. Javier pregunta si el sentido no es hacia dónde va la fuerza. Algunos tienden a confundir sentido con dirección. Ya. Lo primero que vamos a hablar aquí es que existen dos escuelas de vectores. ¿Ya? Existen dos escuelas. Escuela A, que es inglesa, y la escuela B, que es francesa. ¿Ya?
Acá en Latinoamérica, la ciencia se desarrolló potentemente en astronomía antes de la llegada de los europeos, pero después llega Europa, invade América y bueno, arrasa con toda la cultura, entre ellos todo el desarrollo científico que tenían las culturas precolombinas acá. Y, y lo que nos queda a nosotros como cultura científica, al final es la herencia europea. Ya nosotros aprendemos ciencia a través de la percepción de ciencia europea. Y en ese sentido adquirimos dos tipos de escuelas, inglesa y escuela francesa. Cuando usted va a Francia, los franceses entienden que la idea de dirección es más o menos cuánto se inclina usted para un lado o para otro, pero luego de esa inclinación les da una flecha hacia un lado y otra flecha hacia el otro, y eso les da el sentido. Es decir, con una misma dirección, usted puede tener el sentido 1 o el sentido 2, dependiendo de si la flecha la pone en la punta de acá o en la punta contraria. Entonces, dependiendo de cuál punta pone en cuál de los dos extremos del trazo pone la punta de la flecha, esa le daría a usted el sentido desde el punto de vista de la escuela francesa. Ahora, en la escuela inglesa ni siquiera existe una palabra para representar en vectores la idea del sentido. La escuela inglesa solamente habla de dirección. No considera en ningún momento la existencia de sentido. Nosotros podríamos usar cualquiera de las dos escuelas, pero nos vamos a quedar con una de ellas basada en el siguiente análisis. Lo primero es que sí, vamos a trabajar con magnitud. Nosotros sabemos que las magnitudes son del estilo 4 metros partido por segundo, si son velocidades, 5 newtons, si son fuerzas, no sé, 30 metros, si son un desplazamiento, esas serían las magnitudes. Pero la dirección, ¿cómo podemos medir la dirección? ¿Alguien tiene una idea de cómo medir dirección? Por los ángulos, dice Sofía. En grados. Ok, entonces efectivamente vamos a definir una manera de medir dirección y según esa manera de medir dirección vamos a elegir una de las dos escuelas. ¿Ya? Vamos a avanzar un poquito en la presentación entonces para ver cómo medir dirección. Y lo primero que tenemos es que dirección en un vector en dos dimensiones. Primero vamos a limitar nuestro estudio a solamente dos dimensiones. ¿Ya? Entendamos que podemos tener vectores en una dimensión, que sería a lo largo de una línea, para la cual tengo derecha e izquierda y nada más que eso. En dos dimensiones, en la cual ya tengo todo un plano en la cual puedo dibujar el vector. Y tres dimensiones ya es el espacio. Nosotros ahora vamos a ver dirección del vector en un plano o dos dimensiones. Vamos a definir una referencia. Si vamos a medir ángulo en grados, como lo sugerían sus compañeras, este ángulo lo tenemos que medir respecto de algo. Y ese algo va a ser nuestro eje X positivo. ¿Ya? Entonces, tomamos el eje X y desde el lado positivo del eje X comenzamos a medir el ángulo, hasta llegar a donde está el vector. El vector es trasladable, así que siempre se puede ubicar en el origen de coordenadas del sistema cartesiano. Y ahí, por ejemplo, tenemos un vector en un plano XY. Acá no hay tiempo. Fíjense que este gráfico que tengo acá es muy distinto de los gráficos de movimiento y de los gráficos de rapidez de cambio, porque esos gráficos se hacían dependiendo del tiempo. Acá no tenemos tiempo, tenemos X e Y, que puede ser metros y metros, o metros partido por segundo y metros partido por segundo. Estamos representando vectores. Y tenemos entonces ahí un ángulo de 315 grados. Eso sería la dirección medida
en un ángulo en contra de las manecillas del reloj. Ya vamos a además dar una dirección en la que se mueve esta medición de ángulo, y va a ser en contra de las manecillas del reloj hasta llegar a la posición del vector. Por lo tanto, un ángulo va a estar desde 0 hasta los 360 grados, el rango de valores que puede tener. Y con eso yo voy a entender la dirección. Esa va a ser nuestra manera de medir dirección. Ahora, si yo tomo un vector y después tomo el mismo vector, pero le cambio el sentido, al trasladarlos para poder medirlos desde el origen de coordenada, un vector al cual le cambie yo el sentido, desde el punto de vista de la escuela francesa, nos quedaría así. Un vector original y el otro cambiado de sentido. Los pongo ambos naciendo desde el origen y va a quedar un problema. Y es que desde nuestro sistema de referencia para medir dirección, el hecho de cambiarle el sentido nos va a generar una diferencia de 180 grados en la dirección del vector. Por lo tanto, si yo voy a tener esta definición para medir ángulo, al momento de cambiar el sentido, le cambio también la dirección y se la cambio en 180 grados. Por lo tanto, el sentido no me aporta nada si yo ya puedo definir el cambio de sentido como un cambio de dirección en 180 grados. Así que, por simplicidad, en vez de hablar de 3 características, vamos a hablar solamente de 2 características. Por lo tanto, vamos a eliminar la idea del sentido y no nos vamos a quedar con la escuela francesa, nos vamos a quedar con la escuela inglesa, solamente con 2 características, magnitud y dirección. En donde, si yo desde el punto de vista de la escuela francesa cambio el sentido, desde el punto de vista de la escuela que vamos a trabajar nosotros, vamos a estar cambiando la dirección en 180 grados. ¿Se entiende eso, jóvenes? ¿O alguien tiene alguna consulta? ¿Hay consultas? Profe, entonces vamos a trabajar con escuela francesa, ¿cierto? O escuela inglesa. ¿Qué dice el curso? ¿Con cuál nos vamos a quedar? ¿Con escuela francesa o escuela inglesa? Según lo que presenté. Con la escuela inglesa. La inglesa. Inglesa, ya. Ok. Inglés. Perfecto. Profe, una consulta entonces. ¿La escuela inglesa solamente se necesita trabajar con magnitudes y dirección, nada más? Nada más. Solamente vamos a trabajar con 2 características. Ya. Eso es como la duda que tenía nomás. Gracias, profe. Ya. Pregunta detonadora. Definiremos la dirección de un vector como el ángulo medido respecto del eje definido de oeste a este. ¿Ya? Eso es como lo mismo que el eje X positivo, pero acá están pensando en un mapa. De oeste a este. Y en contra de las manecillas de un reloj. Entonces, si un estudiante se desplaza 400 metros hacia el oeste y luego 300 metros hacia el sur, la dirección de su desplazamiento estará mejor representado por... Voy a activar votaciones. Ahí están activadas. Y por favor, indiquen la alternativa que ustedes consideran que es la correcta. Pueden sacar lápiz, papel, calculadora si lo necesitan, ayudarse con el celular si quieren también para hacer cálculos. Voy a dar un par de minutitos para que respondan la pregunta.
El 56% del curso ya votó. Por favor, los demás indiquen la alternativa que consideran correcta. Camila, si no le aparece la votación, usted puede ingresar al menú en donde aparece la opción de ver las votaciones, o tal vez puede ser que se haya quedado atrás y tiene que minimizar las pestañas para poder verla. Ya, tenemos 29 de 32 votos, el 90%. Vamos a dar 15 segundos. Y ya, vamos a dejar hasta ahí la votación. Tenemos que la alternativa más votada tuvo un 40% de votación y después hay 2 con 23, una con 10 y otra con 3. Está bien repartido en realidad la impresión del curso. Vamos a hacer una cápsula acerca de funciones trigonométricas. Entonces, las funciones trigonométricas nacen y se definen a partir de un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Dentro de un triángulo, los ángulos suman 180 grados. Entonces, 90 se ocupan en el lado rectangular y los otros 90 se reparten en las otras dos esquinas. Entonces, uno se puede fijar en cualquiera de las otras dos esquinas. Nosotros nos vamos a fijar en este momento en la esquina que está abajo y llamamos al ángulo que está ahí alfa. El lado del triángulo que está frente al ángulo de 90 grados es siempre el lado más largo y se llama hipotenusa. Ahora, los otros dos lados se llaman catetos y los vamos a definir respecto del ángulo que estamos observando, en este caso alfa. Vamos a llamar cateto adyacente al ángulo alfa a aquel cateto que está junto a alfa y que entre él y la hipotenusa forman el ángulo. Y vamos a llamar el cateto opuesto al ángulo alfa al cateto que está frente al ángulo y que no forma parte de los dos que hacen que lo transforman a él en el ángulo que es. Entonces, se define el seno de alfa como el cateto opuesto a alfa, dividido en la hipotenusa, el coseno de alfa como el cateto adyacente, dividido en la hipotenusa, adyacente a alfa, y la tangente de alfa como el cateto opuesto a alfa, dividido por el cateto adyacente a alfa. Entonces, usando esas definiciones, si quieren, sáquenle alguna fotito o un pantallazo ahí para que lo tengan a mano. Según esas definiciones, damos ahora este vector de la figura de magnitud 20. Lo vamos a dar sin unidades, simplemente vamos a decir que es magnitud 20 algo. Y un ángulo de 30 grados, como se muestra ahí,
¿cuánto valdría su cateto opuesto y cuánto valdría su cateto adyacente? Usando las definiciones que entregamos recién. Acabo de lanzar la votación nuevamente para que puedan indicar cuál de las 5 alternativas es la que muestra los valores del cateto opuesto a alfa y del cateto adyacente a alfa. Ya llegaron los primeros 5 votos. Ya tenemos el 60% de los votos. Ya tenemos el 70% de los votos. El 80% de los votos ya llegaron. Faltan solamente 5 estudiantes que indiquen cuál es la alternativa que creen que es la correcta. No se preocupe, Camila. Por último, obviamos esa votación y después manifiesta cuál es su postura. Igual tenga bien presente cuál es su postura porque vamos a tener una discusión por grupos. Entonces, ahora en la discusión por grupos, cada uno de ustedes tiene que defender claramente cuál es su postura. Ya, falta solamente uno voto que debe ser Camila, que no está logrando votar. Vamos a finalizar la votación. Y ahora voy a enviarlos a sección por grupos. Vamos a crear ocho grupos. Ingresen por favor a la sección de grupos pequeños para que discutan y lleguen a un acuerdo entre todas las personas del grupo sobre cuál era la alternativa correcta en este problema.
Mm. Eh, Cristóbal, lo voy a asignar a un grupo para que ingrese. Estaba en el grupo 4. Está en el grupo 4, ya. 1, 2, 3, 4. Ahí va. Bien. Gracias. Ya. Camila, Fátima, ¿no están logrando conectarse a sus grupos? Fátima. Fátima, Camila. Camila, ¿tuvo problemas con el cambio de grupo o se cayó entre medio? Me caí. Ya. Ahí la asigné al grupo para que pueda ir a discutir.
Ok, jóvenes. Bueno, tras haber tenido un tiempo para discutir la pregunta con compañeros, vamos a relanzar la votación para que me indiquen ahora tras la discusión cuál consideran que es la alternativa correcta. ¿Ahora le aparece la votación, Camila? Sí, profe. Ya, genial. Ok, el 80% del curso ya votó. Faltan solamente 5 personas que indiquen cuál es la alternativa que consideran correcta. Faltan solo 3 votos. Vamos a realizar la cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 y ahí llegaron todos los votos. Vamos a finalizar y compartir porque llegamos justito al 80% que se requiere para decir que el curso ha tenido una elevada comprensión tras la discusión con sus compañeros. Entonces, efectivamente, la alternativa correcta es la alternativa A. El cateto opuesto es 20 multiplicado por el seno de 30 y el cateto adyacente es 20 multiplicado por el coseno de 30. Entendiéndose que esos valores se sacan a partir de estas definiciones de seno de alfa, cateto opuesto partido por hipotenusa, y coseno de alfa, cateto adyacente partido por hipotenusa. Ok. Vamos a ver ahora. Acá se borró una parte. Dame un segundo para buscar ese inciso A perdido. Que viene de acá. Esta diapositiva se me había perdido. Y esto es lo que veníamos trabajando nosotros ahora. Ahora sí. Tenemos parte 1, entonces, conceptos básicos. ¿Cuáles son las dos características de un vector? ¿Cuál es la diferencia entre un vector y un escalar? Después tenemos sobre la magnitud y dirección. Un vector en forma gráfica se representa por medio de una flecha, la magnitud del vector está representada por la longitud de la flecha y su dirección por medio de la dirección de la flecha. De los siguientes vectores, hay dos que tienen la misma magnitud. Menciona cuáles y explica tu respuesta. Voy a mostrar algunos que les voy a pedir que avancen. Ya, esta es una guía desarrollada para el autodescubrimiento de la materia de vectores. Ve en tu respuesta del inciso A se refiere a eso que dice A. Los vectores de igual magnitud tienen la misma dirección, explica tu respuesta. C, de los siguientes vectores, hay dos que tienen la misma dirección. Menciona cuáles y explica tu respuesta. Es tu respuesta consistente con lo dicho en la nota arriba, que es esta nota de acá. Un vector en forma gráfica se representa por medio de una flecha, la magnitud del vector está representada por la longitud de la flecha y su dirección por medio de la dirección de la flecha. D, de los vectores del inciso anterior, Q y R. Eso ahí, Q y R.
tienen la misma dirección, es tu respuesta consistente con lo dicho en la nota arriba. Y de los siguientes vectores, hay dos que tienen la misma dirección. Menciona cuáles y explica tu respuesta. ¿Es tu respuesta consistente con lo dicho en la nota arriba? De acuerdo a las características de los vectores son iguales si sus magnitudes y sus direcciones son iguales. F, de los siguientes conjuntos de pares de vectores. Hay dos pares, el par A, el par B, el par C y el par D, ¿ya? Entonces el par A sería PQ, el par B RS, el par C AB y el par D CD. ¿Cuáles pares de vectores serían iguales? ¿Es tu respuesta consistente con lo escrito en relación con la igualdad entre vectores? Y un vector puede ser trasladado a cualquier posición siempre y cuando no se le cambie su magnitud ni su dirección. De acuerdo a lo anterior, un vector puede ser trasladado, pero un vector también puede ser rotado. Explica tu respuesta. ¿Ya? Entonces, después de eso viene una instrucción por pares y la parte 2. Entonces vamos a trabajar solamente en la parte 1, ya todo lo que alcancen a avanzar el día de hoy. Para eso los voy a volver a la sección de grupos y les voy a pedir que me vayan llamando a la sala de grupos pequeños siempre que necesiten ayuda o cualquier pregunta que tengan para poder colaborar en su trabajo de autodescubrimiento de vectores. Me van llamando desde los grupos para poder apoyarlos. La presentación está en la carpeta de OneDrive. ¿Ya? Aparece como acá. Es esa, DB1. Ahí, la guardé como PDF también por si le ayuda. Eric, dígame. Está ya en OneDrive. Está como PowerPoint y lo acabo de subir como PDF.
Distribución de ejercicio, po. Jóvenes, me habían llamado. Sí, Ah, profe. que no encontrábamos la carpeta. Pero la Ah, acabo de ya. encontrar, profe, no se preocupe. Ya. Estaba difícil, eso sí. Ya. Entonces, Acá estamos, ¿no? parte 1, a ver. Complementos básicos, cuadrados, características de un vector. Disculpe, profesor, ¿Sí? no tenemos acceso al archivo. Intentamos meternos y no nos deja. Sale acceso denegado. A ver, les voy a mandar el link de la carpeta en OneDrive. Ahora, recién me llegó un correo de Sebastián. ¿No es usted? Me llegó el correo de quién era. Era de... No, Pablo Flores. ¿No es de este grupo? No. No. Ya que me solicitaba el acceso y se lo di. Ahora, ustedes debieron tener acceso a través de esto. Ahí por el chat envié el link a OneDrive. Ya, ahí está. Dentro de esa carpeta están los archivos que se llaman Física 100 DB1. Están en PDF y en PowerPoint. Ya, Ahí sí, profe. Sí, sí. Ok. gracias. Ya, Gracias. gracias.
Constanza, Sí, profe, se me cayó el internet. ¿con quién estaba Y me salí. trabajando? En el grupo 5, creo. Ok, ahí va. Los... ¿Cómo van, jóvenes? Bien, ¿En cuál van? a ver, en la parte 1 estamos, en la segunda, magnitud y dirección, estamos explicando la respuesta ahora. Ya. ¿Y no están compartiendo ninguna pantalla? Estaba Teníamos compartiendo la pizarra, sí, pero como no sirve, voy a compartir la pantalla. Ahí. Ok. Ok. Ya, para que vayan todos en sintonía, se vayan guiando. Jóvenes. Profe, Ujú, o sea, yo tenía una duda ujú. que era que dos vectores podían tener la misma dirección, pero dos sentidos. Eso según la escuela francesa, pero acá estamos trabajando con escuela Sí, po. inglesa en donde el sentido no existe, dejó de existir. Ya. Entonces, por ejemplo, en la B cuando se dice que tienen la misma dirección, en ese caso sería La inclinación. la ¿Cómo misma la inclinación? inclinación que tengan, o tiene que ser el mismo ángulo. ¿Cómo definimos la dirección acá? Yo lo tomé que se tomaba algo como antirreloj y depende Es el ángulo del ángulo, sí. El ángulo medido respecto de dónde. del Del eje. X positivo. Ajá, y en contra del reloj. Perfecto. Entonces, ¿qué necesita para que tenga la misma dirección? ¿O cuál de esos tiene la misma dirección? Que sería el mismo ángulo medido respecto del eje X. Dirección. La Q y la R. Ya. ¿En qué a ver, si yo le hablo de cuadrante, ¿entienden lo que en el plano cartesiano son los cuadrantes o no? Sí. Sí. Q. ¿Estaría en el primer, segundo, tercero, cuarto cuadrante? En el primero. ¿Ya está todo de acuerdo con eso? Espera. No sabría. A ver. No. Estaría en el segundo, ¿no? ¿Cuál es el primero? El que está. X y positivo, ¿no? No. Pucha, No. no. Ay, no, creo que no. ¿Cuál dice ¿No usted? era el? Ya, Pablo dice Según yo que... es el R y el S. ¿Cuál es el primer cuadrante? Vamos con eso primero. Venus, ¿qué dice usted? ¿Cuál de los cuadrantes es el primer cuadrante en el plano cartesiano? A ver, no, espera. No, sí. Sí, es los. No, sí, tiene razón, de los positivos. Ya, el que está arriba a la izquierda, arriba a la derecha, abajo a la izquierda, abajo a la Arriba a la derecha. Ok, ya. Q, ¿en cuál cuadrante estaría? En el primero. Ya. R, ¿en cuál cuadrante estaría? En el tercero. En el tercero. P, ¿en cuál cuadrante estaría? ¿Cuál? P, En el cuarto. ¿en el cuarto? En el segundo. No, en el segundo. Perdón. Ya. Ok, entonces, después de pensar en eso, ¿cuáles de los vectores mostrados ahí tienen la misma dirección? El R y el S. Sinara, ¿qué dice usted? Dijo dirección que inclinación, pero se le puede como asociar a la inclinación, ¿no? La dirección. Ya definimos la dirección como es, pues se mide como un ángulo medido en contra de la manecilla de otro reloj a partir del eje X positivo. Sí. Ya.
¿Cuál de los vectores mostrados ahí tiene la misma dirección? S y R quizá. ¿Y Venus? ¿Qué dice usted? Sí. Ya, más o menos, así como decir al ojo. ¿Cuánto creen ustedes que sería aproximadamente ese ángulo o en qué rango estaría? 225. Ya. ¿Y el de Q? 50. 45. Sí, No, 45. no sé. 45 creo. Claro, más o menos. Si uno cree que está más o menos justo en la diagonal de un cuadrado, sería como 45 y los otros serían con 180 más. Eso. Así Ya, que, esa era la duda, profe. Gracias. de nada. Mostrar en esa lámina el otro tema. Después me responden, no. Sigamos con la... Espérame. En tu respuesta consiste... Menciona cuáles y explica tu respuesta. ¿Sí? Pues obviamente sí, po. Sí. Pero el por qué. Tu respuesta consiste con lo dicho en la nota de arriba. Pues, menciona cuáles y explica tu respuesta. Pues porque tiene la misma dirección. Bueno, el ángulo, porque el ángulo que los dirige obviamente va a ser el mismo, pero en cuenta que estamos... es muy repetitivo el tema del ángulo en nuestra respuesta. Es que es la misma respuesta siempre. Vamos a silenciar mientras. ¿Ahí llegó? ¿Me llamaron? Hola, profe. Hola. Sí, profe. Tenemos dos preguntas. Dígame. Ya, primero, ¿esto se escribe en el cuaderno solo o hay que pasarle un Word y subirlo a alguna parte? No, es solamente para que se viva la clase de la discusión. ¿Ya? La presentación va a quedar guardada en OneDrive y ustedes pueden ir tomando apuntes en sus cuadernos o libreta de apuntes o como ustedes prefieran. Ya, divino. Yo tengo la otra pregunta, profe. Dígame. Es que puede ver mi pantalla, ¿verdad? Estoy viendo la pantalla de Fernanda Guardia. Ya. Es que aquí la letra P y G tienen la flechita que está sobre la letra apuntando al lado contrario. ¿Eso afecta en algo? No. Fue un ¿No? error de notación nomás de quienes hicieron el... Ya. Claro, qué buen ojo. Yo no había dado ni cuenta de eso. Nadie se fijó en eso. No fui yo nomás. Eso nomás era. Ya terminamos. Ok, perfecto. Gracias. ¿Se sigue haciendo nada más? No, bien, vamos a dar 4 minutos más para que ustedes aprovechen de ir
consolidando las respuestas, revisemos rápidamente las respuestas que dieron. Díganmelas para ver si después las pueden presentar a sus compañeros. Ya. ¿Cómo hay que decirle la respuesta? Sí. Ya, en la primera pusimos que las dos características son la magnitud y la dirección. O sea, que tiene que tener eso. Ya. En la B pusimos que el vector tiene que tener dirección y magnitud y el escalar solo puede ser un valor con su respectiva unidad de medida. Ya, esa es la magnitud, ¿ya? Entonces, la diferencia está en sí en la dirección, pues el vector tiene dirección y el escalar no, pero los dos tienen magnitud. Sí. Ya, perfecto. Luego, en la 2 pusimos que la A y la C tienen la misma magnitud. Ya. En la B pusimos que no tenía la misma dirección porque las flechitas estaban apuntando para distintos Ya. Distintos lados. lados. Sí, de distintos lados, ok. En la En la C pusimos que era la R y la S. Ok. Y porque las flechitas apuntan hacia el mismo lado. Perfecto. Y esto. Ay, Creo que te saltaste alguna. creo que eso mismo. Ay, que me queda en blanco esta. La tengo que agrandar. En la D pusimos que no y que sí. Ya, ya, perfecto. En la E pusimos que B y D porque son paralelas y las flechas apuntan para el mismo lado, o sea que tienen la misma dirección. Ya, perfecto. Y en la F pusimos que era la primera y la última. Ok. Y aquí pusimos que no se puede porque se le estaría cambiando su dirección. Perfecto. Ya, también sus respuestas. Así que Coincido. decidan cómo la quieren presentar y cuando pasemos a la sesión principal, presentan todo su desarrollo a los compañeros. ¿Ya? Ya. Ya. Nos vemos. Chao, profe. Ya. Jóvenes, sus compañeras y compañeros del grupo 3, Constanza Muñoz, Fernanda Guardia, Gabriela Riveros y Nehemías Muñoz, van a mostrar el desarrollo
del contenido que realizaron. ¿Ya? Así que, por favor, vayan compartiendo pantalla y controlen ustedes el desarrollo. Yo la voy a compartir. Ya. Ya en la primera, la A, pusimos que las dos características de un vector es que posee magnitud y dirección. En la B pusimos que la diferencia es que la escalar tiene magnitud y su unidad de medida, y el vector tiene dirección, su magnitud y la unidad de medida. En la 2 pusimos que los que poseen igual magnitud es la A y la C. Mm, En la B pusimos que no, porque la magnitud es independiente de la dirección, y como en la respuesta anterior ambas tienen la misma magnitud pero distinta dirección. Y en la C pusimos que R y S, y sí, porque la dirección es independiente a la longitud. Ya. ¿Y cómo sabemos que tienen la misma dirección o distinta dirección? porque las flechas están apuntando hacia el mismo lado. Y se puede notar que igual son como paralelas y no se van a intersectar en ningún lado. Ok. Ya. Los vectores Q y R no tienen la misma dirección. Como si pudimos ver en la diapositiva anterior, y sí es consistente con lo que dijimos anteriormente, ya que no estaban apuntando del mismo lado. Ya, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la dirección de Q y R? Que tienen distintas direcciones. Ya, a pesar de que son paralelas y nunca se van a tocar. Ajá, porque hay que fijarse donde apunta la flecha. Ok, perfecto. Continuamos. Y en la E eran B y D los que tenían la misma dirección. Ok, Ahí usamos el criterio de que estaban paralelas y que además las flechas apuntaban en la misma dirección. perfecto. Y también la respuesta es consistente con lo que dijimos anteriormente. Genial. Ya aquí en la F dijimos que era la P, la PQ y CD. Ya que ambas, por ejemplo, la P con la C, se podía notar que la flecha apuntaba para el mismo lado y que eran paralelas. Lo mismo con la Q y D, y que tenían también la misma magnitud. Ok, perfecto. Y ya aquí en la última, no, el vector no puede ser rotado porque cambiaría la dirección. Efectivamente. Para Rotarlo, cambia el ángulo y cambia la dirección. Muy bien. Muchas gracias por su presentación. Perfecto el desarrollo. Así que felicitaciones. Y bueno, ya estamos llegando a la hora de finalizar la clase. Así que quedo atento a sus consultas, quienes quieran quedarse haciendo preguntas. Y los demás pueden ir a descansar, a comer si es que no han comido. O a dedicarse a su otro ramo. ¿Ya? Que estén muy bien. Nos vemos después de las vacaciones. Chao, Eso es lo bonito. Chao, profe. Aprovechen de descansar. vacaciones, si es que puedes. También. Chao, profe. Nos vemos. Cuídese. Chao, que estén bien. Chao, profe. Gracias. Chao, Cuídense. chao. Que tenga Igual buena semana. ustedes. Cuídense harto. No andan saliendo que anda el coronavirus.
Es solamente por la clase, no es necesario enviar nada. ¿Ya? Esto no era un trabajo con notas. Lo importante era explorar el tutorial e ir aprendiendo de vectores. ¿Ya? Eso. Ya. Voy a cerrar entonces la reunión. Que estén muy bien. Chao. Cuídense.